lo que quiero hacer es una muy breve introducción de lo que es el programa. Después, sobre el final de la conferencia, podemos hacer algún intercambio personal. Hay varios de los docentes que van a presenciar con nosotros. Nosotros están, por razones obvias, a distancia. Y un poco el marco de cómo surge este diploma tiene que ver con algunos datos de la realidad. Datos de la realidad, como por ejemplo, el 23%, o sea, casi la cuarta parte de la energía consumida en América, se consume en las edificaciones. Edificaciones que en realidad las proyectan y las gestionan, digamos, arquitectos, arquitectas, ingenieros, técnicos, gente dedicada a la industria de la construcción, a la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Es para mí un dato de la realidad muy relevante. Esto es de la OCDE. Estos datos en realidad son un poco pre-pandemia. Con todo esto de la pandemia hay muchas cosas que han cambiado, determinadas costumbres y determinados usos de energía, pero la cuarta parte de la energía consumida en América se consume en los edificios. Y los edificios en realidad no consumen energía. Lo que consume energía son las personas que viven y que hacen cosas en esos edificios. Y esos edificios lo proyectan arquitectos, lo proyectan profesionales, y en base a cómo lo proyectan está el consumo de energía para que las personas estén en confort y puedan realizar sus tareas. Por lo tanto, evidentemente, los arquitectos, las arquitectas, los que estamos en esta área, tenemos una responsabilidad muy, muy grande con ese consumo de energía. Y quiero insistir, el 23%, casi la cuarta parte de energía, esto incluye el combustible que se utiliza en un vuelo de Copa desde Ciudad de Panamá hasta Montevideo. O sea, incluye el combustible general de todo el transporte de América, incluye toda la energía que se consume. Entonces es un dato para mí que es muy relevante. Después, otro dato que es tremendamente relevante es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que tiene que ver con las comunidades y ciudades sostenibles. A nadie le escapa la realidad que estamos pasando ahora de la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica, hace 10 años, capaz que no nos llamaba la atención subir a un ómnibus eléctrico. Fui de viaje, fui a ver, no sabés, hay ómnibus eléctricos, no sé cuánto. Hoy te tomás un de uno y seguramente sea eléctrico, o te tomás un ómnibus por un lado y tenés una gran chance de que sea eléctrico. Eso no es casualidad, eso es el desarrollo, la concreción de parte de otros de los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, la arquitectura va guiada por este objetivo de desarrollo sostenible, donde los estados y quienes realmente manejan el poder en el mundo están de alguna manera llevando a una arquitectura más. Después hay un actor que también es tremendo, que es la COP, que son las conferencias de las partes, que es una reunión anual que se produce entre todas las partes en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para ir monitoreando cuáles son el cumplimiento de estos desarrollos, de los objetivos de cambio climático, e ir viendo, bueno, para dónde vamos y no vamos, ¿no? O sea, vamos, pero no demasiado bien, ¿no? Nosotros, como arquitectos desde nuestra profesión, realmente, o sea, podemos cambiar el mundo. Y esto no es retórica, es real. Aquella idea, ¿no?, del movimiento moderno, ¿no?, la máquina de habitar de Le Corbusier y todo esto, ¿no?, de cómo va a cambiar la forma en que la gente vive, y eso realmente sigue siendo viable y sí es un hecho en donde nosotros podemos tener un impacto muy fuerte desde nuestra profesión para hacer eso. Acá lo que tenemos es una oportunidad laboral también. Acá hay una oportunidad de desarrollarse en la profesión. Acá hay una oportunidad de sumarse a lo que a mí me gusta llamar como la generación esperanza. La generación esperanza es la generación de jóvenes arquitectos que se vienen recibiendo en los últimos años, que están cursando sus estudios en estos momentos, que también es conocida como la generación de cristal. Ahora, más que la generación de cristal, para mí es la generación esperanza, y nos tenemos que sumar a esa generación esperanza, porque son profesionales que ya tienen en el chip la sostenibilidad. Son profesionales que ya desde que arrancaron a ver televisión y empezaron a ver información de cómo funciona el mundo y qué sé yo, empezaron a darse cuenta que hay todo un tema de respeto por el medio ambiente que es realmente importante. Entonces, la propuesta de este diploma es sumarse a la generación esperanza, sumarse a este elemento, a esta ola, a esta tendencia mundial
de generar arquitectura sostenible, porque así debe ser. Oportunidades laborales, acceder a mejores puestos de trabajo, ejercer rápidamente en un mercado que a nadie le escapa, está en franca expansión. Todos los días aparecen cosas de arquitectura sostenible, todos los días aparecen proyectos, todos los días aparece información en donde es obvio que hay que ir por ese lado, porque para ir por ese lado también hay que capacitarse. La idea del diploma también es generar liderazgo en grupos de trabajo de la mano de la sostenibilidad. Eso es un poco algunas cosas que me parece importante que el diploma va a estar generando. ¿Cómo es este diploma? ¿Qué es esta otra cosa importante del diploma? Bueno, ser profesional hoy es ser sostenible. No se puede ser un profesional exitoso y responsable si no tenemos las herramientas de sostenibilidad. Esto significa que hay un aumento de los proyectos sostenibles en el mundo, que hay una alta demanda de clientes y empresas, que los edificios siguen consumiendo energía y tienen que consumir menos. Por ejemplo, en Europa, a partir de 2030, ningún edificio público puede consumir energía si no la devuelve. O sea, tiene que ser balance energético cero, tienen que generar su propia energía, no pueden ser dependientes, sí pueden estar conectados a una red eléctrica, pero no pueden usar solo la energía y no devolver nada, sino que tienen que generar su propia energía en el mismo lugar. Y después hoy en Uruguay ya hay bancos que ofrecen créditos hipotecarios con tasas preferenciales para aquellos proyectos que están certificados en arquitectura sostenible, proyectos certificados, que viene un organismo y dice, bueno, usted es sostenible, no lo que el arquitecto diga. Entonces, por eso en el diploma vamos a ver cómo son algunas de las certificaciones. ¿En qué pensamos nosotros cuando pensamos en un egresado del diploma? Pensamos en muchos aspectos, pero en principio que pueda tener proyectos sostenibles exitosos, ¿no? O sea, no es cualquier proyecto sostenible, no, que sea exitoso, que tenga un enganche, que se pueda ejecutar. Ayornarse con las nuevas tecnologías. No en vano, tenemos dentro del diploma de arquitectura sostenible toda una asignatura que es energías renovables, para aprender, por ejemplo, cómo se hace un dimensionado de una instalación solar fotovoltaica o cómo se soluciona una instalación de solar térmica e incluso cómo obtener energía del subsuelo para hacer funcionar la calefacción o refrigeración de un edificio o poner un molino de viento para generar energía eléctrica del edificio. Entonces, nuevas tecnologías, proyectos sostenibles, liderar equipos de trabajo, ejecutar proyectos, son los perfiles que nosotros buscamos en nuestros egresados. Y los objetivos del diploma, que se rozan, ¿no? Todas estas cosas son muy difíciles de clasificar, los objetivos que se rozan, básicamente esto es un diploma de especialización. Lo pueden hacer profesionales que tengan una formación universitaria, no es un curso de actualización, es un curso en el cual, para poder hacer este diploma, hay que tener un título abajo del brazo. Arquitecto, ingeniero, doctor en medicina, podría perfectamente hacerlo, pero el objetivo de esto es una formación de especialista. Es un diploma de especialización. En este diploma se van a dar herramientas y capacitación, y las que acabo de mencionar, ¿no? Criterio de arquitectura sostenible, eficiencia energética, ciclo de vida de los materiales, cómo impactan las construcciones en el ambiente, cómo son las energías renovables y volver a darle sentido a todo esto que es el diseño bioclimático. El diploma se puede hacer en un año, es un diploma que tiene, como dije, de especialización. Hay algunas características interesantes de este diploma. De la misma manera como ahora hay personas acá presenciales en el hemiciclo, uno de los lugares más lindos de la facultad, me parece, y hay gente también a distancia. De esa manera se va a poder tomar este diploma. Alguien que tome el diploma de arquitectura sostenible, de especialización en arquitectura sostenible, podrá venir a la clase, podrá venir al aula, o podrá asistir desde la comodidad del hogar, vía plataforma Zoom, con las ventajas que ofrece la facultad en tanto a instalaciones tecnológicas. Un dispositivo que se llama HyFlex, que lo que hace es, por ejemplo, yo voy hablando, me voy moviendo y dice, por favor, seguime, ¿no? Y espero que me siga, y en realidad si ustedes miran la otra cámara, no hay un señor manejando la pantallita. Entonces todos nuestros salones tienen esta tecnología incorporada. Verán que los que están a distancia, el audio es perfecto, hay un micrófono omnidireccional que va captando donde se viene. Por lo tanto, es posible asistir a una clase a distancia y no perderse prácticamente nada del contenido. Y venimos de 2 años de tremenda experiencia en esto, en manejar estas cosas.
Este diploma tiene una duración real de 303 horas reloj. ¿Qué quiero decir real? Quiero decir, los horarios de las asignaturas, en cada día de clase normalmente hay 2 asignaturas, o 2 teóricas, o una teórica y un taller, y se van rotando. Pero los horarios de las asignaturas están dimensionados en horarios reales. Por ejemplo, la asignatura 1, diseño, ahora, arquitectura y clima, va desde las 7 de la tarde hasta las 8. La asignatura 2, que es sostenibilidad, va desde las 8:15 hasta las 21:45. Entonces, el break, el famoso break, que a veces hay en algunas capacitaciones, que en realidad lo que hace es quitarte cada 2 horas y media, perder 15 minutos de capacitación. En este caso, cuando decimos que hay 303 horas reloj reales, son reales. O sea, el diploma va a durar esas horas de clase más los breaks, ¿no? Parece una tontería, pero para mí es un dato relevante a la hora de tomar la decisión de poner un dinero para hacer un diploma. Bien, 10 asignaturas aprobadas, ahí tenemos un poco el plan de estudios. Entonces esto está dividido en 5 módulos, pero tiene una característica fundamental. Todo lo que hacemos en todas las asignaturas, luego lo vamos a aplicar en los talleres de proyecto. Para eso tenemos a la arquitecta Verónica Baxi, que nos acompaña, que es quien va a agarrar al diplomando desde el taller 1, desde diseño bioclimático 1, diseño y construcción sostenible 1, 2 y 3. A lo largo de todo el año vamos a ir pasando en distintas etapas del proyecto, y ese taller va a estar liderado siempre por un docente que va a acompañar al estudiante en todo el desarrollo. Y a esos talleres se le van a ir aplicando, se le van a ir incorporando las cosas que se van aprendiendo en la parte teórica. Incluso la carga horaria diaria del diploma está dimensionada para que esto no sea algo de empezar y nunca poder terminar. De modo tal que la primera parte del diploma, la primera parte del cursado, tiene una carga de una intensidad realmente fuerte, lunes a jueves, 2 horas y media reales de clase, asignaturas, pero hay un break. Entonces hacemos un stint, hacemos un esfuerzo en toda la parte teórica, en el taller, pero después viene un receso. Y después hay una parte que es la parte de certificaciones y eficiencia energética y después viene otro receso. Y después viene toda la parte, otro módulo duro, que es el módulo 4, en donde coexisten una pequeña carga para taller, para ir terminando de armar todo lo que falta, y 2 materias duras, 2 materias importantes, como son energías renovables y luz, aire y envolventes. Para finalizar el módulo 4, ya teniendo 9 asignaturas aprobadas. Entre el módulo 1 y el módulo 3 hay un receso, entre el módulo 3 y el módulo 4 hay un receso, entre el módulo 4 y el módulo 5 también hay un receso. ¿Por qué hacemos eso? Porque en general quien va a tomar el diploma también tiene una vida, también tiene una actividad profesional y también trabaja. Entonces lo que hacemos es concentrar, liberar un poco el tiempo, volver a concentrar la carga horaria, liberar otro poco el tiempo y llegar al módulo 5 con la única asignatura, con 6 semanas de desarrollo, que es el último taller de diseño y construcción sostenible 3, en donde van a ir apareciendo además los asesores, que son los profesores que tuvieron en las distintas. Entonces la currícula y el cronograma del diploma está diseñado pensando en esos pequeños detalles. No es de lunes a jueves, de tal hora a tal hora, y bueno, se terminó, se acabó. Hay días ya pensados libres para cuando hay una preentrega. Ya hay días pensados que no hay clase para cuando pasa tal o cual cosa. Por eso el diploma tiene que empezar el 27 de marzo para poder terminar un día como hoy, en realidad un día como ayer, el 30 de noviembre del mismo año, para después tener un par de semanas de preparación para poder hacer la entrega final, que se hace un par de semanas después de que se quitaron los talleres. Eso hace que este diploma realmente se pueda hacer en un año. Eso hace que este diploma realmente sea algo que se pueda hacer ejerciendo y además trabajando, a pesar de que tiene una carga horaria importante. Entonces, yo solo quería presentarles un poco lo que es la propuesta académica del diploma, y la gente importante realmente que nos acompaña hoy, la tenemos por Zoom. Le voy a dar, ya le di la bienvenida hoy, ya lo
ya lo presenté, pero vamos a empezar a ver un poco qué nos tiene preparado el arquitecto Daniel Ruiz Loro. Por ahí tenemos un mini CV, digamos. ¿Qué foto, Dani, Hola, estás igualito, la mía es del Solar, más o menos. Así que bueno, y después le voy a presentar a los que están por acá. Dani, todo tuyo. Bueno, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Eliseo, por la introducción. Encantado de estar aquí con todos ustedes en esa universidad que tantos recuerdos me trae de cuando estuve viviendo en Uruguay y siendo docente de la Universidad Tor. Un gusto volver a estar hablando con ustedes y volver a formar parte de este equipo. Y muy ilusionado con este diploma de especialización en arquitectura sostenible. Oh, perdón. Estaba conectando justo la última slide. Y quería hablarles hoy, me pidió Eliseo que hablásemos de algún edificio que fuese referente para nosotros en arquitectura sostenible. Yo he elegido este edificio, el Hemiciclo Solar de César Ruiz Larrea, y lo he elegido por 4 razones que yo creo que sintonizan muy bien con lo que acaba de decir Eliseo de cuál es la importancia de este diploma. Este edificio para mí es un referente en arquitectura sostenible por 4 razones. La primera razón porque es de un arquitecto como César Ruiz Larrea, que es seguramente el mayor referente en arquitectura sostenible de España. Lleva 20 años o más de arquitectura constante en sostenibilidad. No hay muchos arquitectos que tengan la oportunidad de toda su carrera desarrollarla en la arquitectura sostenible. Es un edificio que no responde a lo que muchas veces se entiende como arquitectura sostenible o la imagen en el subconsciente que la gente tiene. Muchas veces cuando pensamos en arquitectura sostenible pensamos en edificios llenos de plantas y placas solares o pensamos a lo mejor en edificios muy pequeños construidos de barro. Este edificio pasaría desapercibido, pero no por ello es menos interesante. En tercer lugar, porque demuestra que es un edificio, que la arquitectura sostenible no tiene por qué ser costosa, ni tiene por qué implicar necesariamente que los edificios cuesten más dinero. Puede ser un edificio convencional, con materiales relativamente convencionales, pero lo que le hace diferente es el pensamiento que le ponemos detrás y es lo que le convierte en sostenible. Y por último lugar, porque responde a una tipología que a mí me parece muy curiosa, que no siempre es común en arquitectura sostenible, que es el edificio de bloque de viviendas. Muchas veces tenemos edificios, cuando hablamos de arquitectura sostenible, muchas veces vemos edificios de vivienda unifamiliar, vemos oficinas, etcétera, pero esta tipología no es tan común. Bueno, y también en último lugar, porque es un edificio de Madrid y yo como madrileño que soy tengo que defenderlo. Y dejar claro que soy madrileño y no gallego, aunque estoy aburrido de que me lleven diciendo eso todo el tiempo. Bueno, este es el edificio... No, está bien, soy yo el que te castiga con eso, Dani. Exacto, sí. Bueno. Este es el edificio. El edificio se construyó en el año 2008 aproximadamente en Móstoles, una ciudad del sur de Madrid, para los que no la conozcan. Y es un edificio que es destinado a vivienda pública de alquiler. Esto es importante porque todo el edificio es propiedad de la Intendencia, las viviendas se alquilan a personas de escasos recursos que no pueden acceder a un alquiler en condiciones normales del mercado y solo es de alquiler, es decir, cuando esas personas mejoran su situación o deciden cambiarse, la vivienda se deja vacía y se alquila a otra persona que esté en la lista de espera. Por tanto, estamos hablando de un edificio que va a responder a las necesidades de este grupo de personas y va a ser un nivel de recursos relativamente bajo. O sea, que no puede ser un edificio muy costoso, pero aún así tenía que ser un edificio sostenible, entre otras cosas, por lo mismo que comentaba Eliseo, esta necesidad de reducir los consumos energéticos es aún más acuciante cuando estamos hablando de personas de escasos recursos o de recursos moderados. El edificio se sitúa al final de una avenida. No voy a entrar en todos los detalles del edificio porque podría estar hablando mucho tiempo. Solo voy a decir lo más importante es cómo se sitúa en esta forma curva para intentar conseguir la mejor radiación posible. Ya es la primera decisión de proyecto que se toma desde el principio.
y tiene una orientación muy clara norte-sur, canónica, en el cual se articula todo el edificio. Esta orientación norte-sur se materializa muy claramente en las fachadas. Tenemos una fachada sur claramente diferente de la fachada norte, una cosa que muchas veces nuestros edificios adolecen. Fachadas norte y sur son iguales y no las tratamos de manera diferente cuando tendríamos que tratarlas de manera diferente. Esta sería la fachada sur, en el caso de Uruguay sería la fachada norte, y es una fachada sur que va a recibir toda la radiación solar, con lo cual nos tenemos que proteger en verano para evitar la radiación solar, pero a la vez en invierno nos interesa recibir el máximo de radiación. Entonces, todas las habitaciones principales de la casa están en la orientación sur, dormitorios principales y salones, pero se genera este espacio intermedio entre las zonas habitacionales y el exterior que actúa como invernadero terraza y como amortiguador térmico, y luego veremos cómo funciona. Este es ese espacio que se genera entre la vivienda y el exterior y que nos sirve para controlar la temperatura interior, y luego vemos cómo se trabaja en la fachada con estas celosías ventanas que se pueden abrir completamente o cerrar, girar, etcétera, para permitir la entrada de la radiación solar o no. La fachada norte, completamente lo contrario. Estamos dando una fachada norte que está dando una carretera, tenemos ruido, tenemos todo el frío que viene del norte. Es una fachada completamente cerrada, hay unos huecos más por decisión del proyecto que por decisión sostenible, y es una fachada que da a los espacios de circulación, de tal manera que se genera ese acolchonamiento térmico y nos permite trabajar en cómo se va a producir el traspaso de energía desde el exterior hasta el interior. Ahí están viendo cómo funcionan estos dos colchones térmicos, tanto el sur como el norte. El sur es el que nos recibe la radiación solar, se genera ese efecto invernadero y el calor entra dentro de las viviendas cuando estemos en invierno. Cuando estemos en verano, eso se cierra y genera ese espacio en umbría que impide la entrada de radiación solar dentro de la vivienda. Y el espacio norte funciona lo mismo, pero de manera opuesta, dependiendo de la estación del año. En el invierno se cierra, nos protege de la zona más fría de la vivienda, y en verano podemos abrirlo para introducir ese aire más fresco dentro de la vivienda y ayudar a bajar las temperaturas. Ahí ven la disposición de las viviendas. Es una disposición muy sencilla. Todas las viviendas son orientación norte-sur, pasantes. Se maximiza al máximo la ventilación cruzada, un aspecto muy importante en cualquier proyecto. Y ahí ven cómo dormitorio principal y comedor están mirando a la fachada sur, y dormitorio secundario y cocina a la fachada norte. Perdón. Aquí ven cómo funciona ese esquema. Durante el invierno abrimos la celosía de tal manera que dejamos entrar la radiación solar, generamos el efecto invernadero dentro de la terraza y ese espacio se calienta y luego es conducido por unos conductos ese calor hacia el interior de la vivienda, tanto a la cocina como al dormitorio secundario. En verano, lo contrario, cerramos completamente la fachada, evitamos la radiación solar y luego ese calor es evacuado mediante la fachada ventilada y la chimenea solar que veremos más adelante. Ahí ven ese conducto que les hablaba antes en la anterior presentación. Ahí el calor se introduce a través de los conductos y se proyecta al dormitorio secundario o a la zona de la cocina, cuando estemos hablando de invierno. Y en verano, y en invierno también, el aire que está más frío sale por las rejillas y vuelve otra vez al invernadero para volver a calentarse y volver a entrar. O sea, estamos usando siempre estrategias pasivas muy poco costosas para mantener el máximo confort térmico dentro de la vivienda y reducir los consumos energéticos. Eso es lo más importante. Y luego tenemos dos grandes estrategias, más allá de esta disposición de las fachadas norte y sur con esos espacios de acondicionamiento térmico, de colchón térmico. Tenemos dos grandes estrategias biopasivas muy eficaces, pero muy sencillas a la vez, que son la chimenea solar y los pozos canadienses. Las chimeneas solares son básicamente unos conductos que se calientan mucho en la superficie y que ayudan a la evacuación de aire caliente por la parte superior. Cuanto más calentamos la parte superior,
más generamos ese efecto de tiro gracias al gradiente de temperatura y si la orientamos bien con las direcciones de los vientos predominantes, somos capaces de evacuar rápidamente grandes cantidades de aire caliente de cualquier vivienda o cualquier edificio. Es una estrategia pasiva que lleva usándose cientos, miles de años, de tiempos inmemoriales, que fue desde los persas, pasó al Imperio Romano, etcétera, etcétera. Hay muchísimos ejemplos en la arquitectura vernácula. Y aquí hay una reintroducción dentro de esta arquitectura. Las chimeneas solares son estos prismas que están viendo de color negro, el color negro para que se caliente más, para producir mayor ese tiro, y a través de esos dos conductos que se ven en los laterales se comparten las chimeneas solares entre viviendas y se extrae el aire caliente de las mismas. Y aquí otro ejemplo que quería traerles de chimeneas solares. Esto es en unas escuelas en Damasco, y es el mismo principio, pero aquí lo ven un poco más exagerado. Pero al final es el mismo concepto, unas chimeneas con un sobretecho en este caso, para favorecer esa evacuación del aire caliente, completamente siempre orientados al sur, cristal, superficies oscuras. Intentamos obtener el máximo de temperatura en la parte superior de tal manera que eso genere ese gradiente y fuerce la extracción del aire caliente dentro de las viviendas. Si eso lo complementamos con aire frío que entra dentro o con aire más frío, alcanzamos el confort térmico con estrategias pasivas. Y luego la segunda estrategia son los pozos canadienses. Los pozos canadienses utilizan un poco el sentido contrario. Con las chimeneas solares estamos intentando extraer el aire caliente, con los pozos canadienses estamos intentando introducir el aire frío. Los pozos canadienses los vamos a usar tanto en invierno como en verano, pero están predominantemente dirigidos al verano y son más eficaces en el verano en este caso. El sistema de pozos canadienses utiliza el concepto de geotermia básico. Sabemos que cuando, gracias a la inercia térmica de la Tierra, cuanto más vayamos en la profundidad de la Tierra, más estabilidad tendrá la temperatura y mayor diferencia con la temperatura exterior, de tal manera que en verano será mucho más fresca y en invierno será mucho más cálida, o habrá varios grados de diferencia. Como aquí tenemos que excavar sí o sí para hacer el aparcamiento, la REA lo que utiliza es esta oportunidad para generar este sistema de pozos canadienses. Genera varias aperturas que se sitúan en la fachada norte para introducir el aire frío o el aire más frío que hay en el exterior durante el verano. Ese aire más frío pasa al colector principal. Del colector principal es transmitido por una serie de conductos por debajo de los del aparcamiento, con lo cual va reduciendo aún más su temperatura hasta que ese aire llega al colector secundario varios grados ya más fresco. Y de ese colector secundario pasa a las unidades de tratamiento de aire que impulsan ese aire, que ya tienen que consumir mucha menos electricidad para enfriarlo, filtrarlo y ya propulsarlo a todas las viviendas e introducirlo por las rejillas. Este sistema lo que está haciendo al final es simplemente reducir los consumos energéticos de climatización de la vivienda, ya que hemos reducido de una manera muy sencilla y sin gastar nada de energía la temperatura del aire exterior y hemos hecho que las unidades de tratamiento del aire tengan que trabajar a menor rendimiento y a menor potencia, de tal manera que ahorramos energía. Y aquí un sistema parecido, pero otro ejemplo de otro edificio para comparar un poco, este también en Madrid, en Alcalá de Henares, y el mismo sistema de pozos canadienses, este un poco más avanzado. Aquí la entrada de aire es por encima del edificio, se propulsa también por debajo del aparcamiento. En este caso la rejilla es un poco más larga, así que hay más recorrido. Cuanto más recorrido, más tiempo tenemos para que el aire se enfríe y luego se vuelve a propulsar dentro de cada uno de los pisos de oficinas, pasa por la unidad de tratamiento o por el aire acondicionado, por la bomba de calor y ya se entra dentro de las viviendas. El mismo sistema, otra manera de aplicarlo, otro tipo de edificio, pero al final estamos usando siempre estrategias que son muy eficaces y que cuestan poco, pero a la vez permiten reducir mucho los consumos energéticos de las viviendas. Al final todas las estrategias las combinamos juntas. Eso es lo importante de la arquitectura sostenible, pensar
en el conjunto final de cómo va a funcionar el edificio, cómo todas las estrategias se interrelacionan entre ellas, cómo el colchón térmico reduce la temperatura interior, cómo la chimenea solar extrae el aire caliente, cómo el pozo canadiense introduce el aire frío y cómo una estrategia retroalimenta a la otra y cómo se colaboran y se apoyan entre ellas. Cuando conseguimos hacer eso, conseguimos reducir mucho los consumos energéticos y estamos avanzando hacia una verdadera arquitectura sostenible. Bueno, pues eso era lo que quería presentarles y espero que les haya resultado de interés, al menos. Bueno, excelente, Daniel. Voy a poner esto para ir un poquito frío. Esos ejemplos que involucran, ¿no?, una serie de estrategias para generar una arquitectura más sostenible, perfectamente podrían ser un proyecto de final del diploma, ¿no? Creo que a todos nos resultó muy interesante la presentación y que nos pareció muy concreta y breve, que también era un poco lo que teníamos como premisa. Así que muchas gracias. Arquitecto Duber Andrés Alarcón Barrera. No, Barrera era así. Sí, viste, me lo sé de memoria. La pantalla es suya, señor colega, profe. Ahí está el currículum de Andrés, máster en arquitectura y urbanismo, ordenamiento urbano, regional. Y una cosa, la más importante, fue director de la competencia Solar Decathlon, Latinoamérica y Caribbean, y en realidad con Dani éramos profes del equipo de la Casa Uruguaya, el ingeniero, por acá tengo el sector Franco, el ingeniero Franco y el arquitecto Franco. Entonces, Andrés Duber era quien nos tenía que fiscalizar y nosotros estábamos en competencia, pero bueno, después del Solar se generó una relación profesional muy interesante. Andrés Duber es profe de la Universidad del Valle, y bueno, hemos compartido incluso algún Zoom con algunos de tus alumnos, así que bueno, ahora te toca estar acá en Montevideo. Y muchísimas gracias a las directivas de la Universidad Ort. Pues me sumo a esta idea genial del diploma y pues procuraremos aportar pues todo el conocimiento que tenemos desde acá, desde la parte norte del continente sur americano. Tenemos unas diferencias interesantes y parte de esas diferencias relacionadas con la sostenibilidad también es que quería compartirles pues ahora, en este momento. Voy a tratar de demorarme los 15 minutos que nos diste. Pronto, si me extiendo más, me excusan un poquito. Primero, pues vamos a celebrar un poco el inicio del diploma, de la especialización, pero me gusta mostrar esta imagen porque, digamos, la idea es que podamos sugerir un poco de manera crítica a las personas que están interesadas en la especialización la reflexión sobre la sostenibilidad, ¿no? Ustedes tienen un verano que está iniciando en este momento, creo yo, y pues chévere sería intentar un refresco, ¿no? Esto no es whisky, es un refresco con hielo, ¿cierto? Para mejorar las condiciones térmicas interiores del cuerpo, inclusive. Entonces, digamos que imaginémonos con 40 grados tomando esto, pero si estamos en el Perito Moreno, seguramente pues no vamos a necesitar tanto hielo como lo vamos a necesitar en Uruguay ahora o en Marruecos en cualquier momento del año. Esa necesidad o la ausencia más bien de esos elementos que nos generan el confort, ¿no? O que nos generan la utilidad que necesitamos, como el dinero, por ejemplo. Hoy el dólar está explotado pues porque casi no hay dólares en el mundo, se llama utilidad marginal, ¿no? Entonces, el valor del uso aumenta o decrece en la medida en que su disponibilidad también sea o mayor o menor. Entonces, él aumenta si su disponibilidad es menor y decrece si su disponibilidad es mayor. Entonces, en condiciones, digamos, de calor, pues obviamente tener un clima frío pues es lo mejor, y en condiciones
de clima cálido, pues tener el acercamiento a unas condiciones ambientalmente frías, pues es mejor para estabilizar el tema. Así las cosas, eh, pues hay que preguntarse qué es sostenible, ¿cierto? ¿Qué es sostenibilidad? ¿Qué es sostenible? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué buscamos ser sostenibles? ¿Y cómo se es sostenible? Mm, digamos, desde la academia nosotros pensamos que la sostenibilidad tiene que ver con la forma en que se entiende el mundo, ¿no? Para algunos solamente entender que la sostenibilidad es mantenerse, pues es válido dependiendo desde dónde, desde qué paradigma se esté observando la vida, ¿sí? Sostenerse quiere decir que vaya en ese statu quo, que pues no perezca, que esté allí, ¿no? Pero que no mejoran las condiciones, ¿sí? Y por el contrario, pues pueden estar disminuyendo de calidad, pero él está allí, se está sosteniendo, ¿no? Esta imagen es sugerente en ese sentido. El escalador está allí y otras personas están colgadas de él porque cada vez la población del mundo pues aumenta, los recursos que son de los cuales él está suspendido pues no van a ser suficientes para aguantar el peso no solamente de él sino del resto, ¿no? Es una especie de símil sobre lo que pasa hoy en el mundo. Y aparte, pues los recursos son los que lo mantienen estable, ¿cierto? Los que lo mantienen sostenido, los que lo mantienen nivelado. Si los recursos de los cuales él está suspendido, pues disminuyen, por supuesto, va a caer, ¿no? Eh, y empiezan a aparecer desde los años 70 más o menos una forma de pensamiento en la que se exige considerar que los límites de los recursos pues son finitos. Es decir, los recursos tienen límite, ¿no? Eh, empiezan a aparecer mm, documentos como el, 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 el que elabora el MIT en el 72, contratado por el Club de Roma, que se llama el límite del crecimiento, en el que básicamente, pues, estudiando el ritmo, digamos, de crecimiento mundial y de producción de elementos, de cosas después de la revolución industrial, pues se dan cuenta que si seguimos al ritmo en el que se iba, pues los recursos se iban a agotar rápidamente, ¿cierto? Y de allí pues que las estrategias a nivel mundial sean, hasta hoy en la COP, eh, ponernos de acuerdo para que eso no pase, ¿no? En ese sentido, ese ponernos de acuerdo nuevamente va hacia la teoría del conocimiento. ¿Cómo entonces nos ponemos de acuerdo? O sea, sobre cuáles son los acuerdos, cuáles son los mínimos sobre los cuales nos tenemos que poner de acuerdo. Y aparece entonces, desde la filosofía, pues la ética, la dialéctica, ahora la intersubjetividad, ¿cierto? La ética, pues para saber que eso nos beneficia y que no, ¿no? ¿Sí? Porque nos podemos poner de acuerdo en cosas que no nos benefician, pues ponémonos de acuerdo en cosas que nos benefician, entonces tenemos unos acuerdos sobre lo bueno, por decir algo. La dialéctica, es decir, vamos a establecer un diálogo intelectual, ¿cierto? Y de acuerdos, de cosas en común o de diferencias, pues, eh, consensuadas, de diferencias en las que vamos a hacer algunas cosas. Y la intersubjetividad, pues vamos a pensarnos como el otro, no como un solo país o una sola entidad, sino como todos. En ese caso, pues, si vemos la imagen, probablemente llegar a, llegar a resolverlo de manera positiva sería que todos no se cuelguen de una sola persona, que es la que los sustenta, sino que cada una pues intente sujetarse de sus propios recursos, ¿no? Con sus propias capacidades, ¿cierto? Eh, de ahí en adelante, pues aparecen otras cosas, son hitos importantes como el informe de nuestro futuro común, que lo hace la primer ministra británica de Noruega, la primer ministra de Noruega, perdón, en 1987, y un hito importante es la Cumbre de Río en 1992, en la cual por primera vez se acuña
el concepto de sostenibilidad, en la que pues se pretende definir qué es, ¿no? Básicamente lo que dice para ese momento el concepto de sostenibilidad es eh, hacer uso de los recursos sin comprometer los recursos pues, de las futuras generaciones. Eso también es un statu quo, ¿no? Es yo me mantengo, ¿sí? Pero hoy, por ejemplo, se evalúa eso de eh, hacer uso y mantenerlo de las futuras generaciones porque deberíamos no solamente hacer uso, sino mejorar lo que tenemos y producir más, ¿cierto? Para que la estabilidad pues, del suelo, de la tierra, sea positiva y sea real, ¿no? Hoy hay una cosa que definitivamente ya no podemos cambiar y es devolverle las condiciones eh, físicas y químicas a la atmósfera, ¿sí? Lo que podemos hacer es disminuir la velocidad con que esa atmósfera se va deteriorando, ¿cierto? Estoy hablando de los efectos que producen los gases, el efecto invernadero, pues que se aumenta con la cantidad de gases que se arrojan a la atmósfera. Y en eso se ponen de acuerdo los países en la COP, por ejemplo, cosa pues que parte de este diploma es propiciar que todos aportemos a que eso se dé. Bueno, vamos a dejar por un momento eso y quería mostrarles aquí un ejemplo que me va a llevar después a lo que sigue más interesante y es la disponibilidad del agua dulce en el mundo. El agua dulce es uno de los recursos eh, con el cual, digamos, la vida se sostiene, ¿cierto? El agua, los alimentos, la energía inclusive, ¿sí? Son necesarias para que el ser humano pues pueda eh, desarrollarse, pueda desarrollar sus actividades en la cotidianidad. Pero el agua potable, el agua dulce, se ve bastante comprometida por el efecto del cambio climático, por la sobrepoblación, por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, ¿cierto? Y por la contaminación de los cuerpos de agua dulce, que son muy pocos en el mundo. Estos efectos de la disponibilidad, es decir, vamos bajando disponibilidad, o sea que si nos vamos acá arriba, pues vamos a darnos cuenta que su valor aumenta porque su disponibilidad es menor, va a tener un efecto clarísimo sobre la agricultura, la ganadería y la producción de energía, es decir, sobre los alimentos básicamente, ¿cierto? Y la forma en que producimos nuestros recursos, recursos antrópicos, que es la energía, ¿no? En el 2018 ya Nasdaq, con unos personajes en California, se alían para hacer el seguimiento del comportamiento de la disponibilidad de agua para la agricultura y se crea el índice Nasdaq Veles California Water, que solamente hasta el 7 de diciembre del 2020 se ofertó en el mercado dentro de una línea que se llama futuros de materias primas. Imagínense, desde el 7 de diciembre del 2020 empieza a cotizar el agua en la bolsa americana. Hoy no tiene repercusión esto en nuestros países del hemisferio sur, aún hasta que no, hasta que de pronto nuestros recursos, el agua dulce, se vea altamente comprometida y tengamos que acudir a otros países que la tengan para negociar el agua. De hecho, hoy ya se vende agua en bloque, ¿no? Ustedes lo saben. Entonces, pues la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacer, cierto? ¿Qué hacer, básicamente? Eh, digamos, la propuesta es que nos planteemos cómo estamos viendo el mundo, qué información estamos recogiendo y qué información le estamos dando a nuestros hijos y a la gente que pues comparte con nosotros, para que entienda de ese mundo o cómo asumir la responsabilidad de vivir en el planeta, ¿cierto? En este sentido, pues la ética vuelve otra vez a tomar
un discurso importante, una posición importante en cómo entendemos qué es lo mejor para que no solamente la integridad personal de nosotros, de cada uno de nosotros, pues se mantenga en el tiempo, sino que eso aporte también a la integridad personal del resto de la comunidad, del mundo. En ese sentido, la dialéctica vuelve otra vez a entrar en juego y la subjetividad y la intersubjetividad, por supuesto. Y sobre todo, pues, hoy, cuando Habermas toma más fuerza, ¿cierto?, en el discurso político de entenderse y reconocerse al otro como individuo en el medio político, que las acciones, cada uno, las acciones que tengamos en el universo mundo, pues son acciones políticas, ¿cierto? Plantean una posición. Eso nos lleva a que entendamos, a que sea necesario que entendamos que hay una vinculación entre nosotros y el mundo. Y el mundo, pues, depende de nosotros, básicamente. Si hacemos cosas que no favorezcan el desarrollo del planeta, por supuesto, el planeta, pues, se va al traste, ¿cierto? Y la sostenibilidad es una herramienta para que eso suceda. Eh, pero es importante cómo entendemos esa sostenibilidad. La sostenibilidad no tiene que ver justamente con hacer más energía para que la gente consuma más energía, ¿cierto? Sin que el planeta, pues, no se desestabilice. Seguramente la estrategia o el reto más grande es hacer que podamos vivir sin energía, ¿cierto? Y un ejemplo que me parece muy pertinente es las enseñanzas del arquitecto Francis Kere, que fue premio Pritzker de arquitectura en el 2022, este año. Un arquitecto que nace en Burkina Faso, en una comunidad que no me acuerdo muy bien el nombre, pero que finalmente se va a vivir a la provincia de Gando. Es una comunidad en el África Occidental, donde pues hay limitación para el recurso hídrico y el de energía fuerte. Luego se va a estudiar a Alemania por unas becas que consigue, etcétera, pues, y eh, logra tener conocimiento, pues, del tema, ser un arquitecto ilustre sobre la arquitectura vernácula, y así, con ese propósito, digamos, de devolverle a su comunidad, y esto es parte de la sostenibilidad, devolverle a la comunidad lo que recibió de ella, pues se devuelve a su lugar de origen, y construye una escuela que, que más adelante le va a representar el reconocimiento del Pritzker, igual que, pues, el resto de proyectos que tiene, pues ya vamos a ver por qué. Yo quería aquí tomarme un minutico para leer este mensaje que es muy bonito y hace parte, pues, de este escalador, de la responsabilidad de cada uno de los escaladores que somos nosotros. Dice: en medio del bosque. Esto es una frase de un escritor que admira Queré. En medio del bosque se declara un incendio mientras todos los animales huyen despavoridos. Un colibrí coge agua del río con su pico para intentar sofocarlo. El resto le pregunta por qué lo hace. Dispersa, ¿no? Lejos de los recursos. Y ahí ustedes pueden ver una foto. Todo esto es parte tomado me di la licencia de tomarlo de Google Earth. Esto es el plano de localización. Aquí está. Aquí está la comunidad del lado izquierdo de Gando. Y aquí está la localización al lado izquierdo bueno, en el derecho, pues, también se ve de la escuela. Y ustedes pueden ver la eh, capacidad que tiene ese proyecto de arquitectura de recoger el ánimo de las personas por utilizarlo, ¿no? Entonces, a pesar de las dificultades, ustedes en la fotografía, que además está en la página, que no solo está la necesidad, sino el gusto. La escuela, pero no es solamente la escuela lo que conforma el complejo, sino que son otros edificios, y van a ver que las personas que están caminando tienen unas piedras en la mano. Esas piedras en la mano son arcilla. Esa arcilla
solidificada. Lo que ellos van a hacer, igual que lo hicieron para los otros dos edificios, los otros dos proyectos, los otros dos artefactos pues, que construyeron, la van a pulverizar para poderla procesar y así conseguir los muros en adobe, los ladrillos prensados, porque son ladrillos que se hacen a mano, en troqueladora, ¿no? No son ladrillos vitrificados, sino que se hacen con troqueladora manual, porque no tienen recurso eléctrico, y con poca agua. Ahí está. Además, bueno, cosas adicionales. Esta escuela gana un premio de sostenibilidad y humanidad y en la construcción del medio ambiente en Suiza. Esta es la escuela, ¿sí? Y esto es lo que pasa allí. La construye toda su carrera y además le ayudan al final y reúne $50.000 y con eso empieza el proceso y creo que otras organizaciones se le suman y lo terminan. Pero logra un espacio que inicialmente era para 150 personas y hoy alberga 700 niños. ¿Qué pasa allí? ¿No? ¿Qué es lo que nos interesa también? ¿Por qué es sostenible? Básicamente porque está hecha con la gente del lugar, con los recursos del lugar, consume poca energía y está diseñada para que responda muy bien al clima, ¿sí? Entonces, el requerimiento de energía del edificio es mínimo, ¿no? Tendrá obviamente, pues, porque es una tecnología pasiva de climatización, pues tendrán unos momentos de calor, pero seguramente lo supera pues con el viento por la forma en que está dispuesta la cubierta. Involucrar a la comunidad significa que las personas que van a usarlo, los hijos de las personas que están ayudando a construir, pues lo van a hacer satisfactoriamente y van a tratar de que se conserve en el tiempo, o sea, tiene asegurada la sostenibilidad. Aquí está cómo se construyó, un poquito pues de los ladrillos, no nos vamos a detener en eso, el esqueleto de la cubierta. Los ladrillos, como les dije, son elaborados con una prensa y son hechos allí mismo en el sitio, no son traídos de otra parte. Pues obviamente eso reduce el costo del proyecto, ¿cierto? Adicional, el acero es acero reciclado. Hubo en la historia, pues que él cuenta que es parte también de estos procesos de sostenibilidad, hubo una resistencia al cambio, que es parte de la innovación, porque la gente decía otra vez en ladrillo, otra vez en arcilla, pero como si siempre hemos trabajado en lo mismo, usted fue a estudiar y nos trajo la misma tecnología. Entonces los convenció finalmente y ellos mismos se pusieron la tarea de trabajar en arcilla. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿y qué pasa si esa escuela no la construyen la misma comunidad, sino que la construyen, no sé, otros de afuera de Alemania que son contratados, unos contratistas, la construyen y la dejan? ¿Será que sí sería utilizada o tendría la dinámica que tiene hoy en día? Quién sabe, ¿no? Probablemente no. Probablemente esto es como el suéter que te teje la abuela. Idiosincrasia también es eso, hacer y consumir lo que ellos mismos producen. Consumir lo que ellos mismos producen, y parte del consumo de lo que ellos mismos producen es la habitabilidad, el habitáculo que están produciendo. Ahí están las personas con la arcilla, al lado izquierdo, al lado derecho inferior, la comunidad labrando la arcilla, labrando la piedra para producir el polvo, que ya se los voy a mostrar nuevamente, por eso empecé la presentación por allí, con el que se producen todos los elementos que configuran, le dan forma al proyecto. Esto es, digamos, se logra porque hay una coherencia, hay una comprensión del objeto. El objeto es el lugar en el que se va a trabajar, ¿no?
y eso es sostenibilidad. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizaron para lograr este proyecto? Una vinculación de saberes ancestrales, una mano de obra local, utilización de materiales del lugar, estrategias bioclimáticas, pues que muy probablemente el arquitecto pues las conoce, las domina. Eh, y una cosa pues importante es que este proyecto nació ganando, no hay consumo de energía, pues no hay energía. Casi un proyecto que se va a medir por el consumo de energía nace sin energía, pues por supuesto es un proyecto muy viable en términos de sostenibilidad. Pero adicional, pues todos estos elementos eh, le dan le permiten tener pertenencia, es decir, que el lugar es de allí, perdón, la escuela es de allí, no va a estar bien en otro lugar, pero además es pertinente por el tiempo, ¿cierto? O sea, es una amalgama de cosas en las que también la contemporaneidad pues toma forma y era necesario hacerla, ¿cierto? Tiene pertinencia. Hoy son 700 niños que están siendo educados. Esto es lo que pasa ahí. Eh, Son dibujos, básicamente el sistema de refrigeración se logra con un una doble cubierta que ya Dani expuso un poco también lo que pasa en el edificio de Luz Larrea y que ustedes en Uruguay con el equipo de la Casa Uruguaya eh, muy acertadamente también introdujeron en el proyecto y que logra fundamentalmente que la radiación que atraviesa la primera capa, que es la cubierta, que en este caso es una teja metálica, por convección, el calor pues que atraviesa y se genera como el colchón de aire entre la resistencia siguiente, entre esa capa que es la cubierta y la resistencia siguiente, que como ustedes ven acá en esta foto es ladrillo, es decir, allá hay una cámara importante de aire caliente, pues logra evacuarse por convección con la ventilación abajo. Ustedes pueden ver entonces esa cámara o ese espacio que se genera después del primer techo, que va a permitirse como colchón de aire caliente, pues ser evacuado, ¿no? Y obtener pues unas condiciones mejores al interior. Como pues tienen dificultades también para el refuerzo, consiguen que, si ustedes ven el lado derecho, con sus sketch, consiguen que los arcos que funcionan muy bien, elaborados con mampuestos, sean parte de la arquitectura, ¿cierto? Y que también se utilicen como segunda piel. Esto es uno de los arcos probados por el arquitecto y que se supone es el de camisa blanca, el de camiseta blanca, que lo está probando con sus trabajadores, es lo que se reproduce en la escuela del lado izquierdo, en el techo de la escuela del lado izquierdo. Sería un cielo falso, pues, en este caso, ¿no? Y, bueno, tiene un sistema de mm, ¿cómo se dice? Succionadores naturales están allí, son estos elementos abiertos, porque por presión, por diferencias de presiones, pues va a haber un intercambio interesante de corriente de aire, ¿cierto? Y estos son otros ejemplos del mismo arquitecto. El Startup Lions Campus, que es allí mismo, busca ya una vez, pues esto se ha consolidado, él logra ser un arquitecto reconocido por lo que hizo. Empresas se le unen para que se pueda construir un edificio eh, que permita que los estudiantes de último grado creen ahí sus startups y no tengan que desplazarse pues a emigrar del suelo africano, sino que se conserve allí mismo el recurso humano, el capital humano, para que se desarrolle pues la comunidad y también terminen de formarse con el propósito de que se vuelva una cantera, ¿cierto?, de producción de conocimiento para otras empresas extranjeras. El que sigue es un colegio secundario, el que habíamos visto antes era primaria, este es secundaria, los mismos principios, ¿no? El sobretecho, y el tercero es la biblioteca de Gando, que hace parte del complejo, también tiene un sobretecho.
El primero que vemos al lado izquierdo tiene una chimenea solar. El ejemplo lo mostró ampliamente Dani en su exposición, funciona de la misma manera. Los muros son muros gruesos de adobe y por eso pues permite que aumente la oscilación térmica, que se dificulte por la resistencia de la transmisión hacia el interior, ¿cierto? Y por la noche cuando baja la temperatura, pues ellos vuelven otra vez y liberan el calor que han recogido. Eh, y esta pues nos permite pensarnos entonces qué estamos haciendo nuevamente, ¿no? Porque si mientras acá hay un arquitectonar el problema, un problema básico que es la educación a través de la arquitectura, pues aquí tenemos que preguntarnos qué está pasando, ¿no? ¿Cuánta energía se consumirá aquí? ¿Cuántas personas viven, cierto? Estos son proyectos en Latinoamérica, a lo que estamos haciendo hoy. Hay que preguntarse entonces si este es el camino viable. Y por último, puedes terminar contándoles un poquito del solar, lo que eh, tal vez son apuestas en el mundo por, eh, por solucionar ese problema, ¿cierto? Tal vez con mucha tecnología y muchos recursos económicos, pero un gran ánimo, ¿no? Y una gran exploración, que también es muy válido. Este es un equipo, el de Taiwán, que comparte como Cali, eh, pues, su posición en en la, en la región tropical del mundo. Un sistema, si ustedes ven el lado superior derecho, arriba es un techo acristalado, es un sistema parecido al de el Museo Árabe en París, con resortes que se dilatan o se contraen en la medida en que haya o no calor al exterior para permitir que el aire caliente o salga o se concentre al interior, pues para ganar temperatura, ¿cierto? Funciona tanto para clima frío como para clima cálido. Se llamaba Orchid House, que esto fue en Francia, fue ¿cómo se llama el liceo? En, en- se me olvida ahora. Eh, Esto es lo que pasa en el Solar Decathlon, pues una inversión interesante también de tecnología, pero también de recursos para lograr al final una casa que permita ser sostenible, se permita ser sostenible. No hay, hay algo que si me permiten ser crítico, pues es paradójico. Esto es la localización del solar, la localización geográfica de las universidades que participaron en el Solar Decathlon Cali 2015, vino gente de, de Inglaterra, de Alemania, de España, de Estados Unidos, de Panamá, de México, de Chile, no alcanzó a llegar, de Uruguay, Perú, y acá pues eh, se pueden ver parte de ustedes mismos contentos en haciendo parte de ese proyecto tan importante. Sí, ahí está. Y esto fue lo que pasó. O sea, al igual que con Queré, esta gente, ¿no? Para que ustedes vean el contraste de esfuerzo, ¿cierto? Que se requiere para construir al final una solución que es habitacional o una solución que es para educar, etcétera. Pues miren esto también, ¿no? Es parte de la reflexión, ¿cierto? ¿Qué tanta tecnología, qué tantos recursos entonces se debe invertir para ser sostenible? Eh, Estos son los productos que se consiguieron, las casas eh, que funcionaban eficientemente. Ahí está la casa uruguaya, la número 14, con su sobretecho y una exploración de un techo radiante. Aquí me quedo. Muchas gracias por permitirme hacer esta exposición y espero que haya sido eh, pues que los haya animado para que hagamos juntos esta especialización que es bastante interesante e importante, pertinente adicionalmente. Esta es pues aunque es una niña de 6 años, pensaría uno que no tiene la capacidad todavía para ser responsable por esa sostenibilidad y
por el contrario, todos los días nos manifiesta que sí lo es con sus acciones, ¿no? Recogiendo las cosas para ponerlas en el lugar donde es, digamos, reciclar, no gastar tanta energía ni agua, o sea, todas esas cosas ya están dentro de su interior, ¿sí? Entonces, quería mostrar eso para aplaudir la especialización y agradecer, pues, que me permitan ser parte de su staff. Me encantó la presentación, me encanta que esté el dibujo de Renata en el final. Renata, que es medio hija del Solar también, ¿no? O sea, Sí. momentos que se recuerdan con mucho cariño, supongo. Me gustó muchísimo la presentación que hicieron los dos. Dos visiones de la arquitectura sostenible, una visión tremendamente reflexiva, ¿no? Yendo incluso a la parte social, a traer a Francis Pereira a que lo veamos, y la presentación de Dani más bien también por el lado de, ¿no?, de esta vivienda de interés social, como es el ciclo de la vereda de Móstoles en Madrid, pero capaz que apuntando más a una cosa como más la tecnología, cómo aplicarla, qué sé yo. Y bueno, la arquitectura sostenible tiene mucho, tiene un abanico muy grande en todo esto. Y bueno, la idea del diploma básicamente es que pasemos por muchas de estas etapas y luego, obviamente, cada profesional va a ir aplicando las cosas que mejor entienda o que más le lleguen. Entonces, nada, yo les quiero agradecer enormemente a toda la gente que está acá presencial por habernos acompañado, a ustedes que están a distancia. Dani, te mando un abrazo. Ahora, estabas en Málaga, ¿no? Málaga, sí. Ah, bien, le pegué, cada que hablo le pregunto dónde está, en un lugar distinto, en Malta, en Madrid, en no sé qué, en Málaga. Duber, desde Cali, muchísimas gracias por habernos acompañado, a los profes que están acá, a los que han venido a averiguar un poco más de información, también les agradecemos, y ahí queda la información por si quieren tener contacto para tener alguna reunión, hacer alguna consulta, o contactarme por WhatsApp, por correo electrónico, por teléfono, por donde quieran. El equipo docente del Diploma de Especialización en Arquitectura Sostenible está tremendamente motivado en poder volcar toda la experiencia, todo el conocimiento, pero sobre todo ese amor por la arquitectura y por la sostenibilidad, porque nosotros también nos queremos sumar a esta generación Esperanza, esta generación que piensa en el mundo y no solamente en cada uno. Así que bueno, la propuesta es a partir del 27 de marzo sumarse al diploma de especialización en arquitectura sostenible y de a poquito cambiar el mundo. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están acá. Gracias a los que están en sus casas. Nos vemos el 27. Que pasen bien.